Como sé que tienes una parte de promotor cultural y de creación, y además de manera formal, quiero que hablemos de poesía. Está bien, eso me gusta. Quise encontrar y no pude, Google me falló, el sueño alejandrino. ¿Qué es el sueño alejandrino? El sueño alejandrino es un poema. Fíjate, tocas una fibra sensible. Sí, porque eso es un poema en versos alejandrinos que escribí hace muchos años, cuando yo empecé a escribir poesía. Y entonces mi tutor en poesía, en literatura, era mi tío Juan Pablo Leiva y Córdoba, notario, escritor, un hombre, hermano de mi abuelo, al que yo quiero mucho, que me dolió su partida. Recientemente. Y que llevábamos, sí, y un día yo llegué con un legajo de cosas, de hojas, y se las di, y le dije, oye tío, no sé qué sea, léelo y me dices, ¿no? Entonces pasó como 2 meses, lo encontré en la calle, me dijo, ya los leí, te espero en mi casa. Entonces fui a su casa y él estaba en su hamaca oyendo una música cubana, fumando su puro y sus periódicos, tenía las hojas ahí. Entonces me dice, a ver, siéntate. Sí. Y me dice, ya leí todo y creo que hay madera, pero tenemos que trabajar. Dije, bueno, está bien. Y empezamos, habrá pasado un año, o sea, de un año de que me dio muchos libros a leer, de que me presentó otros escritores, otros poetas, de que estuve yo limpiando, corrigiendo, tallereando 24 años, 23 años. A los 24 años, más o menos, pues yo ya quería publicar, ¿no? Entonces le decía, oye, tío, yo quiero publicar y quiero publicar. Y él me decía, no, todavía no estás listo. Bueno, por ahí encontré una convocatoria de un concurso de poesía. Y el sueño alejandrino era un canto a la paz y a todo, ¿no? El verso alejandrino, pues es un verso muy difícil, es un verso de 16 sílabas. Bueno, tiene una historia, luego se rompe y se generan otro tipo de corrientes y de figuras, pero bueno, el caso es que se me ocurre meterme y decir, pues voy a hacer un verso alejandrino y voy a escribir el sueño alejandrino. Entonces lo escribo, lo meto a concursar, llega a la final entre miles de poemas y resulta que lo van a publicar, ¿no? En una antología. De esas antologías serias que no pagas para que sí, pero le van a publicar. Y entonces yo llego muy contento con mi tío a su notaría, me meto a su oficina, le digo, tío, ¿qué crees? Pues pasó esto. Y me dice, ¿qué escribiste? ¿Qué? Le digo, un verso, un poema en versos alejandrinos. Y se me queda y me dijo, no, a ver, dámelo. Entonces él tenía muchísima gente, sacó a todo el mundo del despacho, se sentó, tomó su lápiz y me dijo, vamos a ver si está bien hecho. Y en silencio lo empezó a leer, lo empezó a leer, lo empezó a leer. Y entonces al final se me quedó viendo y me dijo, felicidades, ya puedes publicar. ¡Qué maravilla! Y sí, de ahí prácticamente, pues de ahí se deriva un texto de Neruda que se publica y que bueno, ya empiezo ya a publicar con eso. Pero el sueño alejandrino es un poema en versos alejandrinos de contenido social, es un poema que va a ser muy diferente a lo que he hecho después de eso, pero pues es un verso. ¿Es el único que has hecho en ese formato? He hecho algunos de contenido social, pero mi fuerte ha sido siempre la poesía erótica. Es el género, de poesía tengo 4 libros publicados. El primero, que es Hojas Secas, donde son mis primeros pasos, el prólogo lo hace mi tío Juan Pablo. Luego escribí A Tabaco y Café, que es un libro netamente erótico. Luego escribí Maja, es un libro también pues, erótico. Y luego escribí uno que se llama Hablemos de la Vida,
porque ya son textos más pensados en un sentido, pues, de no hacerle daño al planeta, es como un canto. Y bueno, tengo ahí otros en el tintero, quiero sacar un libro, yo espero el otro año. Pero, pues sí, con eso inauguro, ¿no? Con Sueño Alejandrino es el primer poema logrado, bien logrado, según mi tío Juan Pablo. Y como ahorita que mencionas, quiero publicar el próximo año. A mí me parece que la creación, en el caso de poesía, pues es pasión pura, es sentimiento. Pero ya publicar, ¿no te da miedo que de pronto vayan a decir el secretario de Cultura con recursos públicos está haciendo tal? ¿Y cómo defiendes decir soy yo el que está? ¿Cómo te defiendes a ti mismo? Fíjate que es una parte complicada. Yo he detenido mucho la publicación de mi obra. Yo he tenido una gran ventaja. Yo soy un autor que me buscan para publicarme desde siempre. La novela, he escrito novela, he escrito ensayo, he ganado premios en ensayo, he ganado premios en novela, he sido becario de los programas en géneros distintos 2 veces. Entonces, de hecho, cuando asumo el cargo, yo había ganado un programa para que me publicaran un ensayo. Antes de llegar al gobierno. Meses antes de llegar al gobierno. Entonces, cuando llego al gobierno, lo primero que tengo que hacer es renunciar a la publicación de ese ensayo, que luego va a ganar un premio binacional. Entonces, cuando algo va a ser, cuando un libro tiene destino, nada lo puede evitar, ¿no? Ahora retomé, en este año presenté ese libro, que fue un ensayo que le hice sobre Francisco Otario, un escritor de literatura fantástica que vivió en Acapulco, parte importante, y estoy limpiando, estoy corrigiendo poesía, estoy limpiando unas novelas que también quiero publicar, y tengo propuestas de editores, ¿no? Para hacerlo de manera independiente, editores que no son de Guerrero, que son de otros estados, y que yo creo los voy a hacer, ¿no? Fueron de los 4 años que lleva el gobierno, 3 años y medio que no publiqué nada, por guardar justamente estas reservas. Las formas. Así es, ¿no? Pero pues es lo que soy, ¿no? Soy un escritor y lo que hago pues, es escribir, ¿no? Y ahora, bueno, ¿existen las musas? Claro. ¿Cómo claro, por supuesto. Claro. Te sientas frente al papel y dices, no vino. Y a veces te llevan de la mano y te sientan al papel. ¿Escribes en papel o escribes? En el papel. En papel, o sea, eres de la vieja escuela. Sí, y ya luego transcribo a computadora, pero todo es a papel. Y yo creo, y esto lo decía, esto lo aprendí en la escuela de escritores. Yo tengo dos carreras. Estudié leyes, terminé leyes y luego me fui a la escuela de escritores en la SOGEM. Terminé en la SOGEM y luego estuve en el claustro de Sor Juana y también terminé creación literaria. La escritura es disciplina, y la inspiración existe. Pero la encuentras trabajando. Entonces tú tienes que trabajar mucho. Pero evidentemente hay algo que nadie se va a poder explicar, que se discute desde los griegos, desde los sumerios, y se va a seguir discutiendo, ¿no? Que es esta famosa voz, que es lo que te está hablando, ¿no? Entonces yo sí creo en ese mundo que al final forma parte del mundo subjetivo del escritor. La musa, la inspiración, si es Dios, si es el diablo, si son las voces. Un poeta, Pedro de la Peña, un gran amigo mío, además un gran poeta español, él decía, y afirma además, que Dios inspira el primer verso, pero que a veces es tan generoso que termina el poema, ¿no? Jugando un poco con todo esto. Entonces, yo sí creo que la escritura es disciplina, creo que es un oficio duro, es también un trabajo que tiene toda la dignidad del mundo, difícil, pero sí hay algo que lo mueve, ¿no? Sí hay algo que lo mueve, que es una fuerza que no te puedes explicar, que a veces es una fuerza nostálgica, triste, a veces puede ser de rabia, a veces puede ser de éxtasis, y cómo explicarlo, pues nadie lo ha podido explicar. Pero yo creo que todo esto complementa siempre el mundo del escritor, ¿no? Y ahora en la administración pública, no sé, que el gobernador te diga, oye, Mauricio,
tenemos este problema de inseguridad y tenemos que darle a la gente tal. Híjole, pero es que la inspiración no está llegando, no hay clic, no hace match, como se dice ahora en los medios. ¿Cómo le explica uno, un creador, a un político de tradición, de cepa, de que la cultura no solamente es un plumazo y un decreto, ¿no? ¿Cómo le explica uno a alguien? Suponiendo que el gobernador no nos está viendo. ¿Cómo le vamos a decir a Héctor Astudillo? Sí, pero esto tiene que madurar, esto tiene que... Pues mira, con el gobernador Héctor Astudillo es muy fácil. Sí. Te voy a decir por qué. Porque él lo dijo, lo que te voy a decir, él lo dijo una vez que hubo un encuentro de jóvenes y le preguntaron que si no fuera político a qué se dedicaría, y él dijo a ser cantante, músico. Es un hombre que le gusta la música, es un orador y obviamente es de la vieja escuela, los oradores que sí leían, ¿no? Porque es otro tema, pero hay una clase de oradores que se formaron en la lectura, ¿no? En la poesía, en lectura de política. Y él lo entiende muy bien, en verdad de hecho, desde que trabajo con él, desde diciembre de 2012, que se instaló la Comisión Bicentenario, él siempre ha visto como una fortaleza mi parte de escritor. O sea, para él no le causa ningún problema que yo escriba un libro o que yo vaya y lo presente, él lo entiende muy bien. Entonces con él no es complicado, él es un hombre muy sensible y entiende muy bien esta parte, ¿no? Y a la hora de pelear el presupuesto en otro poder. No, ahí ya es otro tema porque ya chocan las visiones, ¿no? Chocan las visiones de lo que cada quien considera importante, de lo que cada quien considera prioritario, y que desde luego pues tú tienes que ir y pelear y decir, a ver, o sea, sí es importante que existan convenios marco y que se paguen los proyectos de desarrollo comunitario, y sí es importante que se le aumente el presupuesto a Pasaporte, que es un proyecto estratégico, y sí es importante que las orquestas infantiles que están en polígonos de violencia, que los maestros tengan etiquetado un presupuesto. Pero ya son las peleas que tiene uno que dar, ¿no? Y que nunca me imaginé que iba a dar, además, ¿Sí? Porque yo no traía en mi ruta ser secretario de Cultura. ¿Tú inicias el gobierno con Héctor Astudillo como subsecretario de Cultura? Sí, sí. Mira, te comentaba, en 2012, 17 de diciembre de 2012, me toca a mí dar un discurso en la primera visita oficial de Enrique Peña Nieto a Guerrero, en Casa Guerrero, a nombre de la sociedad civil. Y nosotros, porque toda esa parte la conozco muy bien porque yo fui activista, veníamos con varias asociaciones de hacer marchas, reuniones y de pelear, que para el 2013 se etiquetara un presupuesto y hubiera actividades. No como ocurrió en 2010. En 2010 nos dejaron fuera y hubo un desinterés muy grave por parte del gobernante en turno. Bueno, entonces dijimos, bueno, nuestro festejo es 2013. Entonces ya tenemos una ruta de trabajo. Yo ya me había tenido algunas entrevistas con el actual gobernador, el licenciado Héctor Astudillo, porque él era presidente municipal y había instalado una mesa también, donde me había invitado a hacer algunas cosas. Luego pues se va a la campaña y ya inicialmente él era el coordinador de la fracción y promueve la instalación de una comisión bicentenario. Y por acá pues estoy yo con mi ruta. Ese año termino la escuela de escritores y por todo este movimiento que tenemos me toca ser el orador oficial y recibir a Peña Nieto, ¿no? Entonces en mi discurso, que me fue muy bien en mi discurso, una de las peticiones que le hago al presidente es la comisión bicentenario. Esto fue el 19 de diciembre, la visita oficial, la primera visita como presidente de Peña Nieto. Y la comisión se había instalado el 17. 2 días después se instala, me toca dar el discurso y pues el entonces diputado me dijo, pues, incorpórate a la comisión, que algo que ya habíamos platicado. Y de ahí comenzamos a trabajar. Yo también he sido orador, entonces tengo pues, cierta habilidad para hacer buenos discursos, así los consideran.
Y para hacer, pues estudié leyes, entonces también sé hacer un decreto. Qué también cosa tan aburrida, ¿eh? Sí, pero cuando te gusta el tema, y fíjate lo que es destino, ¿eh? En 2013, siendo Manuel Cepeda, el secretario de Cultura, ya se había mandado la iniciativa de ley para crear la Secretaría de Cultura, pero no había sido aprobada. Entonces Manuel Cepeda, Manolo como le decimos, habla con el entonces diputado para pedirle que si el PRI interviene y se destraba la aprobación de la Secretaría de Cultura. Y el gobernador pues voltea, yo estaba y me dice, te encargo el tema. Entonces yo sin pensarlo, pues me meto a leer toda la iniciativa de ley de lo que iba a ser la Secretaría de Cultura. Y me toca cabildear y bueno, hacer todo lo que teníamos que hacer para que llegara a pleno y se aprobara. Y se aprueba en mayo la Secretaría de Cultura. Sin imaginarme pues, que yo no iba a ser secretario, no se aprueba la secretaría, yo le hablo a Manolo, le doy la noticia, el gobernador está muy contento y seguimos trabajando. Eso me hizo saber en la campaña, bueno, viene el 2014, el gobernador me pide que me quede porque se hizo una ruta bicentenario con una mesa interparlamentaria y se había pactado con los estados de la Ruta Morelos culminar en 2015. En Estado de México con el fusilamiento de Morelos. Entonces el 14 era lo de Apatzingán y bueno, venían otros temas. Entonces me pidió que me quedara para ver todo y me quedé y seguimos trabajando. En en el 14 pues se mueve el panorama político muy fuerte, ¿no? Cambia para todos, la historia de Ayotzinapa cambia todo. Sí, caray. Todo se cambia. Sí. Pues la historia política de México ya no es la misma. La vida política estructurada se pulveriza, se caen candidatos, se caen esquemas, se va el gobernador y de pronto pues llegamos a enero y recuerdo muy bien que nos presentamos a trabajar y pues mi jefe no se presentó a trabajar y pues esperando, era un equipo muy chico, estábamos con el diputado, éramos 7 personas, 8, y esperen y ya metió licencia y de pronto llega febrero del 15 y pues va a haber campaña y nos vamos a la campaña y como precandidato se oficializa, viene en marzo y pues se viene la campaña, ¿no? Entonces me dice, hazte cargo del tema cultural en la campaña. Me toca hacer foros, entre algunas otras cosas, pues me toca hacer foros, me toca una campaña muy rápida y muy corta, se acortaron los tiempos, una campaña salto de mata por el tema de Ayotzinapa, que donde hubiera políticos pues había desastres. El caso es que ganamos y de pronto pues ya ganamos, gracias, ahí les hablamos, ¿no? Váyanse a descansar, muchachos. Sí, y yo me voy a Mérida a trabajar, porque yo siempre trabajé de dar clases también como escritor en escuelas, y me fui a cubrir un mes a Mérida, la Escuela de Escritores de Yucatán, y ya nos llaman y me encargan a mí la entrega-recepción de la Secretaría. ¿Y no intuiste que...? No lo intuí, pero además era muy claro, o sea, tú sabes que vas a una misión nada más, y en la política tú tienes que ir a hacer tu trabajo, sin calentarte en otras cosas, simplemente pues vas y haces tu chamba, ¿no? Y yo tenía una idea ingenua de que podría pedir algo, pero no era ni remotamente era la secretaria, ¿no? Y bueno, finalmente pues el gobernador configura ya su equipo de gobierno, me designa subsecretario. Y te repito, no estaba en mi mente la función pública así como ni siquiera sabía que era un subsecretario, ¿qué era eso? ¿No? Porque yo había trabajado en la Comisión Bicentenario, en la parte técnica, había estado en otras cosas, ¿no? Pero pues aceptamos y pues empezamos a trabajar, fue otra parte de mí que despertó otras vocaciones, creo que otras actitudes. Yo voy a decir mi opinión bien personal, que nadie me la ha pedido. Yo creo que el gobernador Astudillo es gobernador gracias a la cultura. ¿Por qué?
Porque el gobernador Astudillo entró en una dinámica, en un congreso local, donde él era el coordinador del grupo parlamentario, y de pronto dice, no más, hasta aquí llego. Y me quedo con la presidencia de mi comisión, de la organización. Y recuerdo mucho que la prensa reportaba de, ay, Astudillo. O sea, de ser presidente municipal ahora está organizando fiestas, ¿no? Pero agarró su carril, y como cabellito de Hacienda. Sí. Así se fue, y aquí y allá, y el evento, y el orador, y el libro, y la publicación, y pam, 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 y estuvo vigente, y en alguna ocasión tuve la oportunidad de compartir esta impresión que es personalísima, de decir, el gobernador Astudillo es gobernador por la cultura, y creo que a todo aquel que desdeñe, que demerite, que diga, ay, pues es que es el tlacololero, pues hombre, ¿cuál es? Creo que está totalmente equivocado y no sabe en qué estado está parado. A mí me parece que se tardó ser Secretaría de Cultura para empezar. Me parecía que traíamos una deuda histórica cultural muy, muy seria, y no sé, la verdad, a quién se le haya ocurrido elevarla a rango de secretaría, y si lo hizo con un afán de producción cultural, bienvenido, y si no lo hizo así, pues le salió así. Qué maravilla, la verdad. Que sí, mira, la Secretaría de Cultura, ese tema lo conozco muy bien, era una presión que venían haciendo muchos creadores de años atrás, muchos, en Guerrero, y inclusive hubo mesas y hubo foros y se discutió y se debatió hasta que se consiguió en 2013, 2012 Aguirre manda la iniciativa y se congela, o lo que en el lenguaje parlamentario se radica en comisiones y se queda ahí, ¿no? Y cuando se lo plantean al gobernador, el gobernador pues me da la instrucción a mí, me dice, te encargo, y se empieza a trabajar. Hay algo importante, el 2013 es un año que se tiene que ver con toda la atención del mundo, porque en febrero entra la reforma educativa. Entonces, mientras todos los congresos andan de salta de mata o no van a sesionar, no van a trabajar, el gobernador está en la ruta Morelos, porque se marcó la ruta Morelos desde que entró Metepec hasta Chilpancingo, ¿no? Y era todo un paquete lo que se llevaba filarmónicas, se llevaban conferencias, y algo que él tiene muy claro es que la cultura le permite sumar a todos, de manera pues muy sana, ¿no? Claro. Entonces, confirma mi tesis. Entonces, es un hombre que estaba inaugurando exposiciones, que estaba dando él mismo conferencias. Mientras todos andaban en la parálisis. Es un año donde se para el Congreso. Claro. O sea, sesionan donde pueden, porque la reforma educativa, pues salíamos corriendo a las oficinas, y él está activo, y además pues permite que de pronto pues vayamos a la Secretaría de Educación Pública Federal, porque él propone que se inserte en los libros de texto el tema del Bicentenario, lo cual consigue, que es algo importante, pero de pronto pues está en el Archivo General de la Nación con el oficial mayor de Gobernación y más gente inaugurando. O sea, hay una ruta importante, la comisión es plural, hay diputados de todos los partidos, le permite, con esta habilidad que él tiene, porque o sea, ha sido todo, ¿no? Claro. Le faltaba ser gobernador, pero ya lo consiguió muy bien, además, en un momento importante. Le falta ser comisario ejidal, nada más, creo, hijo, ya. Y entonces le permite todo este bicentenario, y además un hombre que, tengo muchas anécdotas de eso, pero un hombre que lee mucho, y que de pronto está dando conferencias en Michoacán sobre el tema, que de pronto ya estaba yendo a las universidades a hablar. Entonces, sí, le permite todo el 2013 hacer muchas cosas. En 2014 todavía sigue corriendo esta parte y se mete a la reforma de la Constitución política local. Entonces, sí hay como una ruta de mucha presencia por parte de él a la campaña, y ya a lo que te platiqué. Yo voy a citar a Vicente Leñero,
y lo voy a leer porque no me quiero equivocar, que dice: no me gusta que las historias se acaben ni en el cine, ni en la literatura, ni en la vida. Siempre tiene que haber más posibilidades, más caminos y más respuestas, pero en tele ya no tenemos más tiempo. Bueno. Nos hemos consumido todo el tiempo y de verdad Gracias. que ni siquiera lo sentí. Y además quiero que sepas que este es el primer programa que hacemos de 1 hora. Ah, mira. Sí, generalmente son muy cortos, muy rápidos, pero es que yo dije, no voy a poder, no voy a hablar, ¿cómo? No, y ahorita ya me están diciendo, ya, córtale. Mauricio Leiva, yo quiero agradecerte muchísimo. No, a ti, muchas gracias. Como usuaria de la cultura en este estado, como promotora desde mi trinchera de la cultura en este estado, agradecer todo el esfuerzo que se ve, que se pone en la Secretaría de Cultura, y de verdad lo digo muy honestamente. Yo tengo una formación artística también y tengo una facilidad para criticar a la gente, que esa no sé dónde la aprendí, pero también tengo que reconocer que el trabajo camina muy bien. Te quiero felicitar. Muchas gracias. Y quiero darte las gracias, evidentemente, por haber venido a Influyente. Amigos, lamentablemente se me acabó el tiempo. De verdad se me da esto de estar charlando, y más cuando son interesantes las pláticas, pero nos vemos el próximo jueves a las 10 de la noche por Sur TV. Muchas gracias.